Nueva Argentina, análisis políticos desde nuestro interés nacional. Hoy tenemos un programa con un invitado muy especial a quien, más allá de lo político, no podemos dejar de mostrar nuestra admiración y respeto por su acto de entrega y sacrificio en Malvinas. Nos referimos a Juan José Gómez Centurión, quien es oficial retirado del ejército argentino, veterano de guerra de Malvinas, donde obtuvo la Cruz al heroico valor en combate, que es la más alta distinción militar en Argentina. Es político y fue candidato a la presidencia del país durante 2019 por el partido NOS. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan José. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Antes de empezar, siempre les pedimos que se suscriban a este canal si no lo hicieron, activen la campanita con las notificaciones y síganos en las redes sociales. En primera instancia, le damos nuestra mirada, quiero decir, cómo vemos las cosas nosotros, los nacionalistas, o debería decir los nuevos nacionalistas. Políticamente hablando, solo vemos cambio de escenario, no vemos cambio de mentalidad para hacer política, de percibir la realidad, digamos. Al punto de los actores que van cambiando roles y discursos para finalmente representar el mismo drama, digamos, el mismo drama de un libreto que internamente se asume en Argentina como imposible de cambiar o de reescribir. Creemos que esto es una creencia instalada no solo en los políticos, sino también en la clase dirigente en su totalidad, y en una gran mayoría de argentinos que han sido defraudados una y otra vez. Pensando en las preguntas, usted como militar nos va a entender, en un partido de fútbol, para justificar el resultado, es cómodo adjudicarle la derrota al poder del adversario. Pero la verdad es que en relaciones de poder poco podemos hacer sobre las capacidades del adversario y esa magnitud debe servir para medir e intentar aumentar nuestras propias capacidades, dado que el poder menor solo puede actuar en relación a sí mismo. Lo que quiero decir es que nadie esperaba a Centurión presidente, tampoco nos sorprende el porcentaje de votos. Se entiende que ante la estrategia de polarización de los grandes, el fraude de las mesas, la banca económica, la maquinaria mediática y todos los etcéteras, el resultado no sería demasiado espectacular. Pero así como enumeramos algunas de muchas desventajas en relación de poder, también podemos decir que por regla general en el marketing se dice que el producto nuevo que ofrece ventajas distintivas, tiene el 5% de los consumidores asegurados, con solo ser creíble. Otra podría ser que represente el cambio esperado, que podría exhibir un buen prontuario o que proponga un proyecto nacional coherente. Nosotros hasta hoy no podemos entenderlo. ¿Estrategia defensiva para conquistar el poder? Tenemos 1000 críticas más, pero poco importa, ni menos aquí y ahora. Solo es el contexto para la pregunta. Usted y su entorno, que en este momento no sabemos bien cuál es, ¿realizó una autocrítica? ¿Realizó qué? ¿Una autocrítica? Sí, a ver, vamos a poner las cosas al revés. La aparición nuestra en el escenario político, en 6 meses, sin recursos, sin sponsor, sin dueños, gracias a Dios, fue solamente una decisión de decir, abramos un espacio político nuevo. Y esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo comparto básicamente el diagnóstico de las 5 décadas de fracaso de la Argentina. Se debe a un libreto. ¿Cuál es el libreto? En el año 83 la Argentina canceló el proyecto de nación que había funcionado por 170 años en la Argentina. Lo canceló. Dijo, a partir de este momento queda prohibido hablar de nación porque ser nación es fascista y es querer pelearse con el vecino de al lado. Cosa absolutamente falsa. Ser patriota no es odiar al vecino, sino amar lo que es de uno, digamos, ¿no? Entonces, esa cancelación del proyecto de nación en Argentina lo que trae es subordinar la Argentina a un modelo de la socialdemocracia internacional, primero la socialdemocracia europea y después al nuevo orden mundial, y los presidentes han pasado a ser casi gerentes del nuevo orden mundial. Esta es la realidad de la Argentina, y malos gerentes encima. Por eso son despedidos sistemáticamente, no solamente por el votante argentino, sino por el poder mundial desde afuera, porque realmente, además de ser muy poco patriotas, cosa que es evidente, encima son bastante ineptos para gestionar el poder. Entonces, ¿qué han armado? Han armado una trama, la trama del fracaso argentino. La trama de, ¿cómo es la trama básicamente del fracaso argentino? Un país que se endeuda sistemáticamente, un país que castiga su sistema productivo, un país que aumenta el gasto público, aumenta sistemáticamente los impuestos y cada vez más al modelo socialdemócrata tiene más gente pagándole subsidios. Bueno, frente a este diagnóstico, yo después de romper con el gobierno de Macri, dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Me voy y me vuelvo a dedicar a la actividad privada o me paro enfrente? Entonces dijimos, es la oportunidad para pararse enfrente.
Nosotros sin nada el año pasado, con un escarbadiente, desafiando el discurso políticamente correcto, los medios de comunicación, desafiando todo el poder de la Argentina, los empresarios que nos decían están yendo en contra nuestro y demás, sacamos casi el 3% de los votos. Y vamos a hacer un poquito de memoria. En el 3% de los votos, cuando Vox, que hoy en día es mucha gente delira y lloriquea con los discursos de Vox, en su primera elección presidencial sacó 60.000 votos. ¿Okay? Nosotros sacamos cerca de 820.000 votos. Le Pen, cuando lanza en Francia hace 15 años, en la primera elección nacional sacó menos del 1% de los votos. Su sobrina, en la última elección presidencial de Francia, casi gana el balotaje. Entonces digo, los espacios políticos, los proyectos nacionales, se deben construir, se deben hacer, se debe hacer una suerte de docencia a la población, y si eso se cumple y se hace bien, van a tener éxito. Esta fue la apuesta mía, no era mi proyecto personal, porque yo sabía a qué me enfrentaba, y yo me enfrenté a eso. Con lo cual yo no comparto tanto tu lectura. Sí, por supuesto que hemos hecho, no autocrítica, porque la autocrítica es una metodología marxista, pero sí hemos reflexionado mucho de las cosas que no tenemos que volver a hacer. Una de las cosas principales, como gran enseñanza, es que no se puede correr Fórmula 1 con un Forté prestado. Porque el Forté tiene las mañas del dueño, el Forté te deja a mitad de camino. Con lo cual, la primera enseñanza es que si queremos hacer una transformación de orden nacional en la Argentina, tenemos que hacer un partido nacional. Y ya estamos en 19 distritos presentados. ¿Para qué? Para el año 2001 ir con partidos propios, candidatos propios a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Con lo cual hemos aprendido, el que no aprende de las derrotas es porque es un necio. Y el que no aprende de las victorias es porque es un idiota. Pero sí hemos aprendido. Juan José, le decía que compartimos exactamente la misma visión de que el Estado-Nación no existe, mismo desde la fecha que usted acaba de mencionar, cuando es, digamos, cuando entra en juego lo que es la socialdemocracia, y que actualmente no existe ningún proyecto, ni siquiera malo o bueno, en la clase política, sin excluir a ninguna fuerza. Y en tal situación se discuten proyectos y temas de la agenda de otros poderes con otros intereses. En ese contexto, vemos que la famosa conveniente grieta en general solo divide intereses corporativos, pero es similar y lo muestran en sus políticas. En tanto, los que no están en alguno de ambos lados discuten efectos. Y no solo discuten efectos, sino que solo los efectos que a ellos les afectan. En este aspecto, ¿cree usted que es posible que estos referentes de la derecha, llamémosles conservadores, liberales, nacionalistas, puedan dejar de lado sus egos y sus dogmatismos para confluir en algún proyecto común? Bueno, yo creo que la Argentina que viene es muy complicada. La situación de la Argentina es dramática. La gente y los dirigentes, obviamente, de la Argentina de poco vuelo se concentran en la cuarentena. El problema es qué va a pasar después de la cuarentena. La Argentina va a caer 14, 15 puntos del PBI, eso significa 2,5 millones, 3 millones de pobres, que va a haber que subsidiar desde el Estado con empresas quebradas, el empleo disminuyendo y cayendo en forma acelerada. Entonces, yo el año pasado, cuando arranqué el proyecto, al primero con el cual me senté a conversar, a pesar de que tengo enormes diferencias del concepto de patria, la visión económica, un montón de cosas, fue con José Luis Esper. Le dije, armemos un espacio y vayamos a las PASO. Vayamos a unas PASO, compitamos entre nosotros. Y bueno, a mí no me fue posible hacer eso. Porque además, yo sabía que el espacio que representaba Esper, que es el modelo de la derecha económica, de la derecha que es solamente un plan económico, y que nosotros íbamos a levantar las banderas de la derecha, que es un proyecto cultural, son los valores fundacionales de la Argentina puesto en juego, y que esto la gente los entiende claramente. Yo cuando voy a lo largo y a lo ancho de todo el país y me bajo de un micro en el lugar más pobre, le hablo a la gente de Dios, de la patria, de la bandera y de la familia, la gente lo entiende perfectamente y sabe a qué me estoy refiriendo. Bueno, no fue posible armar esa interna, no fue posible crear un espacio común para empezar a armar un proyecto, y bueno, quedamos así. Ahora, sacamos el doble de votos que el proyecto de la derecha económica, ¿no es cierto? Solamente. Entonces, ¿qué quedó demostrado? Que hay un espacio enorme en la Argentina para hablarle a la gente
desde un lugar de un proyecto de nación. Nosotros tenemos que volver a construir el proyecto de nación de nuestros abuelos de nuevo. Y el ADN está en los argentinos. ¿Por qué? Porque lo han escuchado a sus abuelos. Entonces, la Argentina tiene el potencial para hacerlo, tiene la fuerza productiva para hacerla, tiene el capital humano para hacerlo. Lo único que necesita es una dirigencia con cabeza estratégica que piense a 50 años, con patriotismo, no se puede hacer las cosas bien por lo que no se ama, y con honestidad. Son las tres cosas, no es mucho. Los padres de la patria no eran sabios, injundiosos, que habían estudiado durante toda su vida. Eran hombres que dejaron sus cosas, se dedicaron, por ejemplo, como Belgrano, un día aprendió a ser general y dirigió 3 campañas. O se dedicaron a ser políticos, o se dedicaron a ser jueces, y fueron sumamente exitosos en lo que hicieron. Entonces, esta es nuestra visión. Por supuesto que la Argentina lo que requiere en esta situación de drama es un poco de altura y un poco de grandeza por parte de los dirigentes. Pero es lo que no abunda. Estamos totalmente de acuerdo y nosotros creemos que es posible generar ese espacio. Es improbable quizás en el momento en la que hay ahora. Aún así, tenemos nosotros desde nuestro pequeño espacio 3 puntos de mínima que entendemos fundamentales para proponer, que es la reconstrucción del Estado-Nación, la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de garantías constitucionales, y en tercer lugar, sentar las bases para consensuar un proyecto nacional. Suponiendo que se diera este escenario, ¿cuáles serían sus 3 puntos fundamentales para cualquier acercamiento o acuerdo? A ver, yo creo que las crisis generan enormes oportunidades. ¿Por qué? Porque vos cuando tocas fondo es mucho más fácil que hacerlo cuando todavía estás manoteando arriba del agua a punto de hundirte. Y la Argentina está tocando el fondo del fondo. Entonces, yo creo, básicamente, mis puntos son muy sencillos y muy claros. Primero, un proyecto de nación. Sin proyecto de nación que entienda fronteras, soberanía nacional, una visión geopolítica sobre Malvinas y sobre la Antártida y el Atlántico Sur. La visión de la autonomía de la Argentina en las tomas fundamentalmente de temas que tienen que ver con su patrón cultural y el desarrollo de la fuerza productiva y el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, claramente discutir el rol del Estado. El rol del Estado es un rol estratégico porque es el guardián de la continuidad histórica de cualquier nación en el mundo. Ahora, hay que volver a discutir el proyecto de nación. El diseño del Estado que tenemos el día de hoy es un acuerdo socialdemócrata del año 94 entre Menem y Alfonsín. Menem lo firmó porque Alfonsín le firmaba la reelección y firmó un modelo de Estado casi similar al Estado español. Entonces vos tenés una cantidad de organizaciones que no tienen ningún sentido, 34 Defensorías del Pueblo, el INADI, una cantidad de temas en la organización del Estado que realmente no tienen ningún tipo de rol ni ningún bien para la sociedad. El Estado está desinvertido en materia de naturaleza estratégica para el Estado, destruyeron los ferrocarriles, los pararon, hundieron la flota mercante, hundieron la flota fluvial, regalaron y revolearon las empresas públicas sin ton ni son y de cualquier manera. Le entregaron la empresa de aguas para hacer cloaca a la sanidad de la gente, una empresa francesa como Munel Dussault, que lo que venía era hacer rentabilidad por el dólar 1 a 1. Entonces lo que digo es, los que dicen en la Argentina defender al Estado destruyeron el Estado nacional que hicieron nuestros abuelos, que fue un Estado modelo y fue un lujo en su época. Entonces hay que volver a rediseñar la maquinaria del Estado. Cuando uno mira la organización del Estado, yo la he estudiado, hay ministerios y hay organizaciones que están armados, por ejemplo, hay ministerios que las secretarías, si fuera un auto, uno es la Secretaría del Freno, otro es la Secretaría del Acelerador y otro es la Secretaría de la Palanca de Cambio. Es imposible que el auto ande. El ministro Macri el año pasado dividió el Ministerio de Economía en 3 ministerios. Puso el acelerador en un ministerio, el freno en otro ministerio y la palanca de cambio en otro ministerio. Es imposible que eso funcione. Entonces, no tienen la menor idea de cómo organizar un Estado. Primero, además mantienen organizaciones del Estado. Toda la Defensoría del Pueblo Nacional funciona hoy sin que hace, creo que 8 años que no nombra el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Entonces lo que digo, es una hiperestructura que ha sido el nicho
de todas las organizaciones de izquierda a lo largo de 30 años, porque ¿cómo fue el acuerdo del 94? El acuerdo del 94 fue, diseñamos este modelo de Estado gigante, entonces el 70% de este Estado se lo queda el que gana y el 30% el que pierde. Y así venimos. Entonces, hoy, para hacer una cuenta bruta y rápida, el Estado modelo de Justo Perón, pongamos esa época, en ese modelo de diseño de Estado, le salía a nuestros abuelos y bisabuelos el 25% de sus ingresos, era el 25% del PBI, con una educación gratuita y obligatoria de lujo, con una salud pública de lujo, con una política exterior que le permitió a Argentina ser neutral durante 2 guerras y vender trigo y grano durante 2 guerras, grano y carne durante 2 guerras. Eso era política exterior. Un sistema de defensa, sistema de seguridad interna. Bueno, ese modelo era el 25% del PBI. Este Estado inútil, fallido, que no puede controlar el territorio nacional, que no puede garantizar el monopolio de la fuerza dentro del territorio, nos sale el 58% de sus ingresos. Es el 58% del PBI. O sea, es una sociedad cada vez más chica y un Estado cada vez más grande, más elefantiásico y más inútil. Ahora, ¿por qué era próspera la Argentina de nuestros abuelos? Porque ese Estado de lujo, que era el 25% del PBI, el 75% de la decisión económica en este país, ¿de quién era? De nuestros abuelos. ¿Y qué hacían nuestros abuelos con eso? Compraban una chacra, compraban un tractor, encargaban una casa, ponían la economía en funcionamiento y el país tenía una potencia que asombraba al mundo. Hoy, casi el 60% de nuestros ingresos, ¿quién decide la inversión de esos ingresos? Burócratas. ¿Y qué hacen los burócratas? Dicen, compremos un edificio más y contratemos más empleados. Entonces, esa estructura hay que cambiarla. Bueno, estos serían básicamente los acuerdos como para que se pueda hacer un acuerdo, una alianza con partidos también inexistentes, digamos, ¿no? Porque vayamos a otro punto, en el tema de, hoy hay aliancismo, digamos, ¿no? Yo lo que digo es, la política argentina mató la institución de los partidos políticos que son instituciones de la República. ¿Y qué hizo? El frentismo. Entonces te arman el frente de los afiebrados de las 12 de la noche, concentran 8 sellos de goma, votan diputados en el Parlamento y después esos tipos ¿a quién responden? A nadie. Entonces lo que digo es, uno de los temas que hay que volver a trabajar es en la institucionalidad de todo el país, pero especialmente en la política. Y la institucionalidad de los partidos de la política se hace creando partidos políticos que tengan una identidad, que tengan un claro mensaje con el votante y que se hagan responsables de las acciones que toman. Entonces, nosotros lo que decimos es, puede hacer un frente si hay alianzas, si hay partidos que tengan una identidad clara y que no jueguen con el discurso políticamente correcto, que hoy son de izquierda, mañana son de derecha, que Pichetto pasa de un lado para el otro, que Patricia Bullrich pasa de un lado para el otro. Entonces lo que digo es, parémonos todos en un lugar que quiere decir, con una postura clara, con un ideario claro y con un compromiso claro con nuestros votantes, y desde ahí podamos pautar de ahí para adelante en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Muy de acuerdo, Juan José. En ese aspecto no somos pesimistas respecto al futuro inmediato, pero sí tenemos muy mal pronóstico. Esto porque pensamos que las elecciones impidieron manifestaciones similares a las ocurridas en otros países de América Latina y el mundo. Luego de la asunción de Fernández, hemos visto que nada se desinfló y el emergente comenzaba a manifestarse hasta que súbitamente llegó el virus Salvador y se puso en pausa. Una pausa que no ha hecho otra cosa que comprimir una cuarentena mediante esas fuerzas de cambio sin dirección aparente, y que se liberarán potenciadas con el desempleo, la pobreza y el hambre, digamos, el día después, en cuanto aparezca la oportunidad. En ese aspecto, desde su perspectiva y con la información que tiene, ¿cómo ve el futuro próximo y lo que nosotros llamamos nuevamente el día después? Yo lo veo con una situación de dramatismo tremenda, como creo que no ha pasado en la historia argentina, más profunda que en el 2001. Y en esto, el día después, lo que requiere, hoy yo lo hablé en un par de radios, es que el gobierno se dé cuenta, abandone su corset ideológico, deje de discutir ideología en su mesa chica
y tenga un atisbo de realidad de lo que está pasando afuera de sus mesas chicas, y trate de subsanar el enorme recurso que requieren las situaciones de crisis, que es la confianza. El gobierno tiene que empezar a gobernar para poder generar ciertas dosis de confianza. El problema que viene, por lo menos yo lo veo dentro, además de todos los problemas que tenemos, es que con la caída brutal del PBI, el endeudamiento que no van a resolver, una emisión monetaria descontrolada, una devaluación galopante en cuanto se abra el tema del corralito. Piensen, ¿cuál fue el impuesto que más creció desde el mes de enero hasta el mes de junio, en el último reporte de la FIP? El impuesto país. El grueso de la emisión monetaria y el aguinaldo se fue en gente que compra dólares a pesar de pagar el 30% más el impuesto país. El impuesto país es el impuesto que más crece, en medio de la cuarentena y con la economía parada. Así que imagínense el día que se abran los bancos. Entonces, en este escenario, con 2 millones y medio más de pobres en el escenario que va a tener que asistir el Estado Nacional, el gobierno tiene que empezar ahora a trabajar para eso, generando confianza. Hay 2 actores fundamentales en el escenario que viene. Uno, que es el gran generador de empleo de la Argentina, que son las pymes, más de 670.000 pymes en la Argentina, y otro, el gran generador de divisas, que es el sector agropecuario. Entonces, el gobierno hoy tiene que dar mensajes de confianza para que el día de mañana, ustedes en política, el modelo de la política es ganar. El modelo ideológico de la política es yo gano, vos perdés. Y cuando el modelo es yo gano, vos perdés, perdemos los dos. Y cuando pierdo los dos, pierde toda la Argentina. Entonces, si el gobierno hoy se sienta y hace un acuerdo con las pymes para generar empleo, 1 de cada 10 empleados que contraten un plan social, y sobre ese plan social que ahora lo descuenten del adelanto impuesto de las ganancias, con las pymes, una pyme de 10 empleados puede contratar 1, una pyme de 100 empleados puede contratar 10. Ahí hay 2 millones de empleos disponibles rápidamente de acá hasta diciembre. 1. 2. El generador de divisas, que es el campo. Con el campo, el gobierno jugó yo gano, vos perdés, y es pierde. Entonces, al campo hay que decirle en esta campaña, van a pagar las retenciones del año pasado o de un promedio 2018-2019, lo que produzcan y comercialicen por arriba de ese promedio no van a pagar retenciones, van a pagar impuestos a la ganancia. ¿Para qué? Para que antes de la siembra, el mes de septiembre, sentarse con el campo y decir, miren, si ustedes aumentan la producción, bajan las retenciones. Con lo cual el gobierno se asegura el año que viene, que la crisis dura va a ser el año que viene, empezar a tener divisas por parte del sector exportador. Ahora, en el corcel ideológico de este gobierno no entiende otra forma que ganar, perder. Yo gano, vos perdés. Y así vamos a perder todo. Entonces, lo que digo es, el escenario que viene en la Argentina es muy grave, muy grave. Y en esta gravedad, también quiero ser muy claro, hay que apostar que el presidente Fernández termine su mandato. Nuestras respuestas y la construcción que nosotros tenemos que hacer debe ser absolutamente institucional y respaldando las instituciones de la República. Quiero ser absolutamente claro con esto, porque además, detrás de Fernández está Frankenstein, con lo cual, digamos, hoy al presidente políticamente lo esmerila, obviamente, toda la oposición y toda la queja de la Argentina, con un muy mal manejo, con un pésimo gabinete para el manejo de la cuarentena, en eso estamos todos de acuerdo, pero guarda, porque, y además lo esmerila la mesa interna, digamos, ¿no? Tiene una interna política dentro de su propio gobierno con una serie de contradicciones que no pueden resolver. Entonces lo que digo es, nuestras respuestas tienen que ser absolutamente institucionales y deben ser construir propuestas para el día después y para la salida institucional de la Argentina dentro de 4 años. Finalmente, Juan José, una última pregunta. Hace poco lanzaron un proyecto de adopción prenatal para terminar con la interrupción legal del embarazo. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata esto? Sí, bueno, nosotros somos el único partido político que declaró y que se declara absolutamente en contra del aborto y a favor de la vida. Creo que fuimos claros en la campaña del año que viene. Fui absolutamente criticado porque de lo único que me preguntaban y de lo único que hablaba, digamos, ¿no?
Entonces nosotros lo que decimos es que hay muchos sectores pro vida con muy buena intención que se han quedado con que en la Argentina no hay ley de aborto, que la Argentina no figura entre los países que tienen ley de aborto. Ahora, la Argentina tiene una ley de aborto encubierta, que es la ILE, tal cual como vos lo decías. Que no es interrupción, la vida no tiene interruptor, on-off, es solamente off. No es legal porque es anticonstitucional y, digamos, vulnera todo el plexo normativo de la República Argentina, con lo cual nosotros hemos decidido que es uno de los puntos centrales donde tenemos que empezar el rescate moral de la Argentina. Es una vergüenza que la Argentina, con un fallo ex post de baja calidad jurídica de la Corte Suprema, fue hecho un año después del aborto fue hecho el fallo FAL, hayan construido un protocolo de muerte que viene funcionando tímidamente y después en forma acelerada desde hace 4 o 5 años. Cada año le agregan y lo amplían, ¿no? Lo van ampliando, con lo cual es una ley de aborto casi completa. La última ampliación del ministro Ginés González García, que no le dejaron hacer a Rubinstein el año pasado, los dos ministros puestos por la Organización Mundial de la Salud, y bancados por la Organización Huésped y por la Parenthood y demás. La última ampliación lleva la ILE a menores de 13 años sin autorización de los padres. Si esa menor quisiese operarse de apéndice, no entra al quirófano sin la autorización de los padres firmada. Bueno, entonces lo que nosotros decimos es hay que terminar con esta barbaridad, y el año pasado, en Paso de los Libres, la doctora Lagarreta, frente a un caso de una menor violada por su padrastro 2 veces, en 2 oportunidades, se presenta con este drama y en lugar de aplicar la ILE, busca en el registro de la provincia de Corrientes de personas que se ofrecen en adopción, elige un matrimonio, se lo presenta a la madre, se ponen de acuerdo, le da una guarda preventiva porque no tenía otra herramienta legal hasta el día del nacimiento. El día del nacimiento los padres con el consentimiento de la madre se hacen cargo del niño. A los 45 días, de acuerdo al Código Civil, la madre refrenda la edad en adopción del niño, del bebé, y a los 6 meses, adopción completa. Entonces, caso exitoso que contempla 3 características que son fundamentales de analizar en este caso. Primero, contempla el drama de la madre con un conflicto tremendo por su embarazo, por el origen del embarazo, que era una violación, sistémica además. Segundo, le da la oportunidad a un matrimonio que quería tener el gesto de amor de adoptar un niño. Y tercero, contempla al bebé como sujeto de derecho y no como un objeto de desecho en un tacho de basura. Entonces nosotros con eso elaboramos un proyecto de ley para que pase por el Congreso, porque ni la ILE, ni el protocolito pasaron por, ni el fallo FAL, ni todo el protocolo ILE pasó por el Congreso. Entonces hemos presentado un proyecto de ley que contempla el modelo de la adopción prenatal y además todo una organización y un sistema de cuidado y guarda de la menor o de la mujer durante todo el embarazo y en el post-embarazo. Como la cuarentena nos impide ir a tocar el timbre para juntar, no digo cuarentena obviamente, porque uno nos pregunta, ¿pero qué no te sale cuarentena? No, sí me sale cuarentena, porque digo cuarentena eterna. Como no podemos ir a tocar el timbre para pedir firmas, lo que hemos hecho, hemos armado un portal que es www.firmanos.com.ar, para que ustedes entren allí y puedan ver todo el proyecto completo, van a ver toda la sustancia jurídica que tiene, la concepción antropológica que lo guía y demás, y con la dirección de email y los datos que pide la ley, nos van a poder acompañar. ¿Para qué? Para que por primera vez en la historia argentina de los últimos tiempos, un partido político del debate político en contra de la ILE. Como es una iniciativa popular resguardada por el artículo 39 de la Constitución, la Cámara de Diputados va a estar obligada a tratar. Entonces lo que les pedimos no es otra cosa que nos den la oportunidad de dar el debate político para bajar la ILE de muerte y reemplazarlo por un protocolo de adopción prenatal, que es la solución para la madre, es la solución para todos aquellos que quieren adoptar, y finalmente es la solución para el más inocente que vamos a terminar de asesinar en la República Argentina. Muy bien, Juan José. Ha sido un gusto, un placer enorme y un honor tenerlo en nuestro podcast.
y en nuestros podcasts, así que esperamos contar con usted para una futura entrevista quizás, y nuevamente le agradecemos mucho por esta emisión, así que nos veremos la próxima. No, un placer para mí y a disposición de ustedes para cuando quieran. Muchísimas gracias y un saludo a todos sus seguidores. Un saludo. Muchas gracias. Gracias.